Con frecuencia, las falacias son objeto de malinterpretación. Esto suele deberse, en gran medida, a una comprensión deficiente de lo que realmente es una falacia y a la dificultad para distinguir cuándo un razonamiento incurre en una y cuándo no. Especialmente quienes se inician en el estudio de la lógica tienden a tergiversar sus significados, hasta el punto de dar la impresión de que todo argumento es falaz. En lugar de analizar las implicaciones que conlleva una falacia, se opta por recurrir a manuales simplificados que se limitan a enumerarlas y definirlas de manera esquemática, como si la lógica pudiera reducirse a un tratamiento tan superficial. Este enfoque resulta claramente peligroso, pues deja de lado aspectos fundamentales. ¿Qué consecuencias tiene una falacia? ¿Cuáles no invalidan un argumento? ¿Cómo distinguirlas según el contexto y en qué casos algo que parece falaz a primera vista no lo es? Memorizar todas las falacias existentes junto con sus definiciones acaba siendo, inevitablemente, una pérdida de tiempo y un ejercicio de soberbia intelectual. Quien se limita a este aprendizaje mecánico suele repetirlas de forma automática y utilizarlas como reproche hacia otros para aparentar superioridad intelectual. Este fenómeno es especialmente visible en debates o en videocríticas, donde se sacrifican las objeciones sustantivas al argumento para limitarse a señalar que cometes falacias, o, peor aún, que estás sesgado. Sin embargo, el verdadero objetivo es identificarlas y analizarlas con el fin de evaluar la justificación de las premisas y las conclusiones de un argumento. En ese punto, quienes solo han memorizado definiciones se encuentran desprovistos de herramientas, carecen de bases epistémicas sólidas y, en general, de una comprensión auténtica de los fines de la lógica. A modo de advertencia, e incluso como intento de corrección, me propongo argumentar por qué las falacias suelen estar mal interpretadas. Para ello, será necesario partir de algunas definiciones que permitan mantener el rigor conceptual a lo largo del análisis. Implicaciones y uso de definiciones. El análisis de falacias y su respectiva identificación no debe tomarse como algo único. Hemos de saber las implicaciones. Por ejemplo, supongamos que alguien afirma: las redes sociales hacen a los jóvenes menos críticos, porque pasan demasiado tiempo en ellas. Esta afirmación constituye una conclusión dentro de un proceso de argumentación, ya que intenta sostener una idea a partir de ciertas premisas, como que el uso prolongado de redes sociales reduce la reflexión o reemplaza actividades intelectuales más exigentes. Desde una perspectiva epistemológica, no basta con que el razonamiento tenga una forma aparentemente lógica. Es necesario analizar si las premisas están justificadas. ¿Existen estudios confiables que respalden la relación entre uso de redes sociales y disminución del pensamiento crítico? ¿O se trata solo de una generalización basada en percepciones personales? Si las premisas no cuentan con evidencia suficiente o son irrelevantes, el argumento incurre en una injustificación, lo que puede dar lugar a una falacia, por ejemplo, una generalización apresurada. En este caso, la falacia no debe entenderse solo como una etiqueta para descartar el argumento, sino como un problema racional y epistémico. La conclusión puede parecer razonable, pero no se sigue legítimamente de premisas bien justificadas. Así, el análisis lógico adecuado no se limita a señalar la falacia, sino a evaluar si la argumentación cumple con criterios racionales y epistemológicos, examinando cuidadosamente la relación entre premisas, justificación y conclusión. Malinterpretación por omisión del contexto. Sin embargo, hay otro tipo de malinterpretación, y esta es la no distinción entre lo que parece una falacia y lo que realmente lo es. Esto ocurre en multitud de debates. Imaginemos que se está debatiendo un tema complejo entre dos personas. Una de las personas emplea muchos tecnicismos y un lenguaje filosófico complejo que puede abrumar a quien no esté bruñido en esta disciplina, y por no entender el mensaje puede llegar a creer que está oscureciendo el mismo para que no se entienda y por tanto no se pueda rebatir. Ante esta situación, le dice que está cometiendo una falacia de complejidad aparente o sofisma de la jerga. Estas falacias se basan en usar muchos tecnicismos para confundir o parecer más inteligente.
Aquí hay que diferenciar contextos, que no significa que la validez lógica sea relativa, solo son circunstancias. Pues si el debate requiere un nivel de complejidad porque el propio tema lo amerita, no es una falacia, sino una necesidad que no invalida ni pretende engañar. Un ejemplo similar, y más propenso a malinterpretarse, pasa con la falacia de autoridad. Esta ocurre cuando se presenta una afirmación como verdadera solo porque la dice una figura de autoridad, un famoso, un científico, un jefe, sin ofrecer argumentos o evidencia real, invalidando el pensamiento crítico. Cuando una persona apela a otro sujeto, digamos experto, no siempre es falacia de autoridad, puede ser una cita que esté fundamentada y sea verdadera. En este contexto, lo que parece a priori una falacia no lo es, pues no hay pretensión de engaño ni una apelación que únicamente busque la razón injustificada. Hay una cita verdadera. Para evitar la impresión de que toda acusación de falacia es injusta, conviene mostrar un caso en el que sí se incurre legítimamente en una falacia. Supongamos el siguiente argumento. Este medicamento es seguro porque un famoso médico lo recomienda. Aquí la conclusión, que el medicamento es seguro, se apoya exclusivamente en la autoridad de una figura reconocida, sin ofrecer datos clínicos, estudios revisados o evidencia empírica verificable. En este caso, la apelación a la autoridad no cumple una función informativa ni contextual, sino que sustituye la justificación racional. La falacia de autoridad es real porque la premisa no aporta razones suficientes. La autoridad citada no garantiza por sí misma la verdad de la conclusión, y el argumento exige una justificación que no se ofrece. Este ejemplo muestra que el problema no es mencionar expertos, sino usar la autoridad como reemplazo de la argumentación. Así se distingue una falacia genuina de una simple cita legítima. La falacia como síntoma y no como esencia del argumento. Una de las confusiones más persistentes en la lógica informal consiste en tratar la falacia como la esencia total del argumento, cuando en realidad suele ser únicamente un síntoma de un problema más profundo y que ya hemos tocado, la injustificación epistémica. Al identificar una falacia, muchos analistas detienen el examen crítico como si ya hubieran hecho el diagnóstico. Sin embargo, una falacia no surge en el vacío. Es la manifestación superficial de premisas débiles, inferencias apresuradas o supuestos no examinados. Entender la falacia como síntoma implica reconocer que el verdadero objeto de análisis no es la etiqueta, sino la estructura justificativa del argumento. Dos argumentos pueden incurrir en la misma falacia nominal, y aún así diferir radicalmente en su gravedad racional. No es lo mismo una apelación a la emoción en un discurso que en una demostración científica. La forma puede coincidir, pero la función y la exigencia epistemológica no. Por ello, centrarse exclusivamente en la clasificación de falacias equivale, por así decirlo, a confundir el mapa con el territorio. La lógica informal no debe limitarse a señalar errores, sino a explicar por qué ese razonamiento no cumple con los criterios de justificación requeridos en su contexto. En este sentido, la falacia no invalida por decreto, sino que invita a una evaluación más profunda de las condiciones epistémicas del argumento. El abuso metadiscursivo de las falacias. Otro fenómeno relevante en la malinterpretación de las falacias es su uso metadiscursivo como herramienta de control del debate. En lugar de analizar el contenido del argumento, se desplaza la discusión hacia el plano del cómo se argumenta, lo que permite evitar responder al fondo de la cuestión. Este desplazamiento transforma la lógica en un instrumento retórico. Cuando alguien acusa a su interlocutor de cometer una falacia sin explicar en qué consiste la injustificación concreta, no está ejerciendo un análisis lógico, sino una estrategia de deslegitimación. Se crea así una ilusión de rigor. El argumento queda desacreditado no por haber sido refutado, sino por haber sido etiquetado. Esto genera una dinámica en la que la lógica deja de servir a la búsqueda de la verdad y pasa a funcionar como mecanismo de superioridad intelectual. Paradójicamente, este abuso puede convertirse en una falacia en sí misma, en la medida en que se asume que la presencia de un error argumentativo invalida automáticamente la posición defendida. Este fenómeno es conocido como la falacia de la falacia y representa una inversión del propósito original de la lógica.
la diferencia entre falacia y desacuerdo. Finalmente, una de las confusiones más extendidas y menos reconocidas es la identificación del desacuerdo con la falacia. En muchos debates, la acusación de falacia aparece como sustituto de la réplica argumentativa. Cuando una conclusión resulta incómoda o contraria a las propias creencias, se la declara falaz sin demostrar en qué punto falla su justificación. Este error confunde la evaluación de la verdad con la evaluación de la corrección argumentativa. Un argumento puede estar bien construido, y aún así defender una tesis falsa. Del mismo modo, una tesis verdadera puede estar defendida por un razonamiento falaz. No distinguir estos planos conduce a un análisis defectuoso tanto de la lógica como del conocimiento. Por ello, el estudio serio de las falacias exige una actitud intelectual previa: la disposición a separar la crítica racional del rechazo emocional o ideológico. Sin esta disposición, la lógica se convierte en una herramienta de confirmación de prejuicios, exactamente lo contrario de su función crítica original. Conclusión. El error más común en el análisis de falacias no reside en desconocer sus nombres, sino en confundir la identificación con la refutación. Tratar las falacias como etiquetas automáticas empobrece el ejercicio lógico y desvía la atención del verdadero objetivo de la argumentación: evaluar si una conclusión está racional y epistemológicamente justificada. Como se ha mostrado a lo largo del ensayo, una falacia no invalida un argumento por el mero hecho de ser señalada, ni toda argumentación incorrecta puede reducirse a una falacia reconocible. El análisis riguroso exige examinar premisas, justificaciones, inferencias y contexto. Memorizar listados de falacias sin comprender sus implicaciones conduce a un uso retórico y estéril de la lógica, especialmente visible en debates donde se prioriza desacreditar al interlocutor antes que evaluar el contenido de lo argumentado. Frente a ello, el enfoque epistemológico permite recuperar la función crítica de la lógica como herramienta para discernir entre razonamientos justificados e injustificados. Comprender las falacias, por tanto, no consiste en aprender a nombrarlas, sino en evaluar la justificación de las premisas y la legitimidad inferencial de las conclusiones.